Bueno, pues ahí estamos. Saludos a todos. Saludos a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a esta transmisión especial. Mi nombre es Gerardo del Castillo. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Nosotros estamos el día de hoy contentos, estamos agradecidos y estamos listos para compartir con ustedes información de muchísimo valor. Como bien es sabido, hoy circulan noticias por todos lados de pues la situación que vive el mundo gracias a este virus que anda pues deambulando de país en país. Y una de las preocupaciones más fuertes que todos tenemos es cómo podemos ayudarnos a nuestro cuerpo, cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos, cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos, además de usar un tapabocas, además de tener la sana distancia, además de lavarnos las manos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos comer? ¿Qué hay detrás de lo que se escucha? Que hoy, pues, salen muchos expertos, algunos dicen cosas correctas, algunos no tan correctas, y el día de hoy ustedes tienen la oportunidad de conocer de alguien de primera voz, de mucho conocimiento, no solamente información que les va a servir a ustedes y a sus seres queridos, sino que además les va a dar certeza, que eso es algo muy importante. Cuando nosotros nos acercamos al conocimiento, nos acercamos a la certeza. Y el día de hoy ustedes se van a llevar mucho, mucho de valor. Y pues déjenme leerles un poquito acerca de nuestra invitada, que pues yo siempre agradezco muchísimo el tiempo, porque todos los que se dedican especialmente a la salud del día de hoy, creo que hemos visto lo importante que son todas las personas que se dedican a salvaguardar, a cuidar, a ayudar a que las personas recuperen su salud, a que las personas tengan su salud por mucho tiempo. Hoy creo que nos hemos dado cuenta el valor, el quilataje que tienen todos ellos en nuestras vidas. Hoy tenemos a la licenciada Andrea Villaseñor Jiménez. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y tiene un diplomado de especialización en diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico por la Universidad Iberoamericana, y tiene un manejo y tratamiento en pacientes de todas las edades, con un enfoque especial al bienestar integral, así como experiencia en educación al paciente y su familia, modificación de hábitos y manejo del equilibrio energético y emocional por medio de diferentes técnicas y herramientas holísticas. Estaba viendo yo aquí, además, tu currículum, Andy, y estaba viendo que además eres una License Master Practitioner de Neurolinguistic Programming. Sí. Nada más y nada menos, es un máster en programación neurolingüística también. Y además por Richard Blander, que fue el creador de la programación neurolingüística. Y esto es algo muy interesante. Y yo creo que hoy, además de muchísimos, o sea, son muchísimas cosas, cursos, diplomados, un taller en nanohidratación japonesa, mujer y esencias florales, terapia de flores de Bach, programa de poder personal, equipos de liderazgo, negociación, muchas cosas que de verdad hacen que la invitada del día de hoy nos vaya a dejar muchísimo y nos vaya a aportar muchísimo a nuestras vidas. Les pido que pongan mucha atención y de verdad agradezco muchísimo el tiempo, Andy, que nos vas a dedicar a todos los que estamos el día de hoy conectados. Yo estoy listo aquí con mi cuaderno, con mi pluma, porque estoy seguro que vamos a aprender muchísimo de ti. Muchas gracias por acompañarnos y te dejo el micrófono. Es todo tuyo, mi querida Andy. Bienvenida. Eso es todo. Pues muchísimas gracias. Como saben, para mí siempre es un placer y un honor poder compartir con ustedes pues toda la experiencia y toda la información que cada día se va actualizando. Y bueno, el poder enseñar y de una forma sencilla que puedan compartir toda esta información es algo invaluable. Entonces, bueno, quiero agradecerte, Gerardo, por esta invitación. Vamos a llegar muy lejos con todo esto. Es muchísima información de valor, como decía Gerardo, mi queridísimo Gerardo, que es un gran ejemplo a seguir, es que toma nota porque seguramente vamos a ver cosas nuevas, cosas que puedes compartir
lo voy a tratar de hacer, como les decía, lo más puntual, lo más sencillo. Si hay preguntas, seguramente se van a ir respondiendo conforme va avanzando la presentación. Una opción podría ser tal vez irás escribiendo, pero para que podamos ir avanzando, vamos a dejar al final una pequeña sección de preguntas por si algo no se respondió en el lapso, pues ya lo vamos retomando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a compartir, a empezar aquí. Y algo muy, muy importante es, vamos a ver, nada más si me pueden confirmar si ya se ve la presentación. Sí, se ve perfecta, Andy. Nada más Ok, que corra la presentación. Listo, ahí está ahí perfecto. está, perfecto. Bueno, entonces, hoy va a ser un día de muchísimo aprendizaje porque vamos a aprender, independientemente de conocer la situación actual de salud, que estamos ahorita en estos días bombardeados, ¿no? Todo lo que está pasando en el mundo, también es importante evaluar y verificar cómo estamos en general también de otras enfermedades, porque en estos días, bueno, está nuestra atención enfocada en esta parte de coronavirus, pero también es importante tomar acción de todo lo demás que estamos viviendo y que veníamos viviendo día a día. El enfoque sobre la longevidad y la salud japonesa. ¿Y por qué la salud japonesa? Pues porque es uno de los países con las personas centenarias más saludables del mundo. Y de hecho, ahorita en las estadísticas con toda esta pandemia, es uno de los países con menos pacientes infectados y con menos muertes. Entonces, eso es algo muy interesante que vamos a ver más adelante, porque vamos a enfatizar mucho en relación a la importancia de la salud de la microbiota y de la mitocondria, que seguramente hay mucha gente nueva aquí que tal vez ha escuchado un poco sobre esto, pero no hay claridad, no sabe bien, entonces vamos a desglosarlo. ¿Y por qué Sankey es una línea de productos diferenciados? ¿Qué lo hace diferente a cualquier otro nutracéutico? Bueno, no creo que hayan otros nutracéuticos, pero otros productos que les puedan ofrecer en el mercado. ¿Qué hace diferente todo lo que estamos ofreciendo en este momento? Y por qué es importante reducir la inflamación crónica, que eso ahorita hace toda la diferencia, y como lo vamos a ver en cuestión de enfermedades, de cómo va a pasar el proceso infeccioso una persona que llega a estar contagiada, y también en cuanto a la intensidad de las complicaciones y efectos secundarios. Y aquí va de la mano esta parte que es la inmunonutrición, que bueno, ahí esa es una de mis áreas. Entonces voy a entrar un poquito en cuestión de nutrición, que eso es fundamental tenerlo en cuenta, especialmente ahorita que estamos pasando por todo este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, todas las preguntas, no preguntas tontas, todo es importante. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, vamos a comenzar porque hay tantos problemas de salud mundial, ¿sí? Y esto es un antecedente del por qué en algunos países, tal vez independientemente de los hábitos de higiene y todo lo que ya saben que hay que evitar, porque hay mayor tendencia de repente en algunas personas jóvenes que también se están infectando cuando decían que no, que nada más los adultos mayores, etcétera, tiene que ver con los previos, qué enfermedades tienen esas personas, ¿sí? Entonces, normalmente o actualmente, la principal causa de muerte en las personas es por enfermedades que no se transmiten, ¿sí? Por hábitos, diabetes, hipertensión, que tienen que ver con alimentación, sedentarismo, exceso de alcohol, de cigarro, y todo esto nos va generando complicaciones a nivel orgánico, enfermedades del corazón, diabetes. En el chat pueden poner alguien que no conozca ninguna persona que tenga diabetes, y creo que no va a haber nadie que responda por ahí, pero es interesante ver cómo hace tal vez 15 años decir que alguien era diabético era raro y hasta daba pena y se escondían, y ahorita pues prácticamente ya en todos lados tenemos productos especializados para ellos, ¿no? Para evitar complicaciones por la alta incidencia que se ha estado dando. Tumores también, ¿no? La incidencia en cáncer en todas las edades, problemas cerebrovasculares. Entonces, estas enfermedades son el 70% de las causas de muerte en el mundo. Especialmente tiene que ver por todos los factores de estilo de vida, de alimentación, principalmente. Siempre me voy a ir yo a la alimentación porque soy nutrióloga, entonces, pero para mí al final este es el origen prácticamente
de todas las enfermedades, qué estás comiendo y qué no estás comiendo. Entonces, este estilo de vida al final es un proceso de decisión de todos los días, ¿sí? Todos los días estás decidiendo qué le das a tu cuerpo, estás decidiendo qué no le das a tu cuerpo, y eso a largo plazo va a tener un resultado. Y ese resultado de esas decisiones, pues es el precio actual de la vida moderna, el exceso de consumo de azúcar. Ojo, aquí puede haber personas que me pueden decir, pero si yo no consumo refrescos, jugos, gelatinas, postres, aguas de sabor, helados, está bien, esos son azúcares más refinados, aunque dentro de los alimentos naturales, pues es importante que sepas que también, por ejemplo, todos los cereales, y aquí estamos hablando de cereales como el maíz, el trigo, avena, quinoa, amaranto, todos estos super cereales que en esta parte de llevar una alimentación más saludable y que ya está más de moda toda esta alimentación también orgánica, etcétera. Al final son cereales y todos los cereales entran como azúcar en sangre. Lo que va a cambiar es la velocidad en la que se absorben y que ingresan como glucosa en sangre, pero todos son azúcar, al igual que las frutas. Entonces puede ser que alguien me dice, yo ya no tomo refrescos, pero se toma a diario 1 litro de jugo de naranja y pues esto es una megadosis de azúcar. Ajá. El azúcar en realidad ahora la tomamos o la consideramos como el veneno en realidad para el cuerpo. Hace unos años se creía que eran las grasas. Las grasas en realidad son muy importantes para toda la función del cuerpo, especialmente el sistema hormonal, pero depende del tipo de grasas. Entonces, aquí en México, nuestra alimentación es muy alta en grasas saturadas, ¿sí? Entonces, aunque ya ha disminuido el consumo en exceso de manteca, por ejemplo, no sé, en Colombia, en Perú, que nos están viendo también, ¿qué tanto en cuestión de hábitos es el tipo de grasa que utilizan para la preparación de sus alimentos? La cuestión aquí es que, aunque ya no usen estas grasas animales, vienen todos estos aceites vegetales que lo mismo cuando se calientan se oxidan, ¿sí? Entonces hay personas, hay pacientes que me dicen, pero si yo no uso grasa, ajá, solo echo un chorrito de aceite de olivo. Ah, muy bien, pero el aceite de olivo es también una grasa, que si la caliento se oxida. Entonces no, ni siquiera tiene sentido invertir en un buen aceite de olivo, que por algo vienen en un frasco oscuro o en una lata, porque tienen antioxidantes que son muy sensibles a la misma luz del sol. Entonces, si lo caliento y se oxida, pues ya no me sirve de nada. Entonces, los beneficios, pues ya los perdí, ¿sí? Entonces, hagan ahí un poquito de memoria qué tanto siguen poniendo esos chorritos de aceite en su comida, porque igual esos tantitos, ¿no? Que para la sopa, para las pastas, para la carne, para la salsita y para todo empiezan con poquitos de aceite y al final se juntan. Ahí estamos, se nos fue un poquito. Andy, no sé si estás ahí todavía, pero se nos fue un poquito la imagen. Se congeló un poco. A lo mejor tuvo algún problema ahí eh, de conexión, pero aquí estamos. Ustedes no se preocupen. Aquí estamos. Andy, si me escuchas. Ah, tuvo un problema con su computadora. No hay ningún problema. Aquí esperamos. Eh, Déjenme le contesto nada más. Y es cierto, yo creo que todo esto no nos damos cuenta cómo vamos dañando nuestro cuerpo con esos poquitos y que al final de verdad se convierten en algo que no podemos nosotros echar para atrás. Fíjense que un caso que a mí me llama mucho la atención, yo tengo un tío que pues murió de Alzheimer y bueno, complicaciones de la diabetes que se transformó después en Alzheimer. Y allí estuve yo viendo e investigando más acerca de la enfermedad del Alzheimer y se me hace impresionante cómo esta información no sale al público. Por ejemplo, cómo pequeñas dosis de un mineral que se llama magnesio a nosotros nos puede ayudar
a que nosotros no estemos reteniendo calcio en lugares donde no deberíamos de tener el calcio. Por ejemplo, en el cerebro, por ejemplo, en el corazón, ¿no? Que se calcifican las arterias. Entonces, estos poquitos de los que hablaba ahorita Andy, pues es muy interesante porque esos poquitos a nosotros después de verdad nos pueden causar un problema. Pero al mismo tiempo, como dice todo lo que me gusta estudiar de crecimiento personal, hay una ley que se llama la ley de los opuestos. Eh, todo tiene su contraparte. Entonces, así como esos poquitos nos pueden hacer mucho daño, pues también tenemos muchos poquitos que nos pueden, si nosotros sabemos qué es lo que podemos tomar, entonces esos poquitos también nos pueden ayudar a que nosotros vayamos mejorando nuestra salud, en su caso, incluso hasta que recuperemos nuestra salud, y eso es algo muy interesante. Por eso yo soy un convencido de hacer pequeños cambios saludables todos los días. Entonces, lo que ustedes van a conocer el día de hoy es cómo nosotros podemos ir tomando pequeñas decisiones que nos vayan ayudando para que nosotros podamos tener al final una, un bienestar, que eso yo creo que lo que todos buscamos, porque si no tenemos bienestar, entonces tenemos malestar. Y yo creo que todos lo que queremos es tener un bienestar. Ya está conectándose nuevamente. Andy tuvo problemas con su conexión y ahorita la vamos a tener en unos momentos más. También les quiero recordar que ustedes van a poder hacer alguna pregunta al final. Me imagino que vamos a poder abrir el espacio para alguna pregunta y eso es muy interesante porque no solamente te vas a llevar la información, sino vas a poder incluso hacer una pregunta. De lo que hemos visto hasta ahorita, es cierto ese sedentarismo. Cuando se junta el sedentarismo, se junta el estrés, se juntan las malas decisiones de los hábitos alimenticios. Cuando todo eso se junta, entonces se puede convertir en una bomba de tiempo. Yo creo que por eso no es de gratis que, por ejemplo, en México, si ustedes nos están viendo hoy en México, pues en México nosotros somos el país con la mayor cantidad de personas diabéticas en todo el mundo. Y eso, hoy, por ejemplo, que estamos con el tema del coronavirus y que ayer se decretó una emergencia sanitaria y que yo hoy veo a todos muy preocupados por esta emergencia sanitaria, bueno, pues simplemente les quiero recordar que hace 2 años, y por ahí tengo el recorte del periódico, hace 2 años se decretó emergencia sanitaria por una enfermedad que no se puede transmitir, no transmisible, como es la diabetes. O sea, nosotros ya tenemos 2 años con una emergencia sanitaria de diabetes en México, hace 2 años. Y ahorita, pues podríamos decir que se le está juntando otra emergencia sanitaria a nuestro querido México, que es impresionante. Por eso, este tipo de información y este tipo de detalles que te puedes llevar es muy importante para que tú puedas después transmitírselos a todas las personas que tú tienes a tu alrededor. Entonces, esto es algo espectacular, ¿no? Yo creo que ahorita el gobierno está haciendo lo que puede, a pesar de este pandemonium que se está viviendo ahorita en México y en el mundo. Se está aprobando la ley del etiquetado aquí en México, donde tú ya vas a poder, en Perú, por ejemplo, creo que ya la tienen, donde tú vas a poder tomar un paquete de cereal, como lo decía ahorita Andy, como vas a poder tomar un paquete de galletas y va a haber una etiqueta, por cierto, muy fea, para que te llame la atención, negra, un hexágono, y ese hexágono te va a decir, este alimento es alto en sodio, es alto en calorías o tiene exceso en calorías, tiene exceso en sodio, tiene exceso en grasa. La pregunta
y a ver si ustedes que están aquí con nosotros, amigos, el día de hoy, a ver si nos pueden ayudar, porque la pregunta no sería si es importante o no es importante el etiquetado. La pregunta sería si realmente va a influir en que alguien, en la decisión de que alguien se tome ese refresco o esa gaseosa, o de que alguien se coma ese cereal o no se lo coma debido a ese etiquetado. ¿Ustedes creen que la etiqueta, que es muy agresiva para las personas que fuman, que viene ahí un pulmón o que viene ahí directo, fumar es causa de muerte? ¿Ustedes creen que haya disminuido el consumo de tabaco gracias a ese etiquetado? ¿Ustedes qué creen? Si nos están viendo ahorita, pónganos aquí su respuesta. ¿Creen ustedes que un etiquetado pueda ser la solución o no? Porque en lo que a mí respecta, por lo que yo he visto, no, pues no afecta en nada, ¿eh? O sea, yo creo que la gente sigue comiendo exactamente lo mismo. Mira, Liliana Vega, que nos ve desde Colombia, dice, no, yo no creo que haga la diferencia. Pues no, mira, no disminuyó, yo no creo, para mí no. Vamos a ver nuestros amigos en Facebook, que también nos están viendo en Facebook. Aquí en nuestra conexión tenemos más de 170 personas y en Facebook tenemos 70 personas conectadas. Sí, correctamente. No, yo también creo que no hay una diferencia. Entonces, ¿cuál será la diferencia? Bueno, la diferencia, fíjense bien qué interesante. La diferencia es la conciencia que nosotros podemos tener acerca de nuestra salud. La diferencia entonces sería la conciencia. Por lo tanto, si nosotros queremos ayudar a cambiar el país, si nosotros queremos ayudar a cambiar Colombia, si nosotros queremos ayudar a cambiar México, si nosotros queremos ayudar a cambiar Estados Unidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Menciono estos tres países porque es donde tenemos presencia como compañía. Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer lo que estamos haciendo ahorita mismo. ¿Y qué estamos haciendo ahorita mismo? Ah, bueno, pues lo que estamos haciendo ahorita mismo es compartir información relevante, educación, para que absolutamente todos podamos tener una mejor educación, crear una conciencia propia y después podamos ayudar educando a los demás. Por ejemplo, yo no sabía, y esto es algo que yo no sé si tú sepas tampoco, que nosotros solamente podemos metabolizar sanamente, podemos metabolizar 17 gramos de azúcar en todo el día. Todo lo que pasa de 15 a más gramos, 17 a más, todo lo que excede ese gramaje, entonces termina convirtiéndose en grasa, específicamente grasa abdominal. Luego entonces el azúcar termina convirtiéndose en grasa. Entonces, si tú vas a una tienda de estas de conveniencia y tú compras un refresco, pues te vas a dar cuenta de que hay refrescos que la pura lata de 350 mililitros tiene 26 gramos de azúcar, por ejemplo. Entonces, en esos 26 gramos de azúcar, tú ya excediste lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y lo que tu cuerpo puede metabolizar sanamente, y entonces ya tienes un excedente de 10 u 11 gramos. Pero además a eso le sumamos los jugos, le sumamos las galletas, le sumamos la pasta que termina convirtiéndose en azúcar, le sumamos la leche que termina convirtiéndose en azúcar y le vamos sumando. Y por eso en México, para que ustedes se den una idea, en México nosotros aproximadamente consumimos más de 100 gramos de azúcar por día. Entonces no hay que ser un científico de la NASA, pues para poder darse una idea de por qué somos el país con la mayor cantidad de personas diabéticas en el mundo. Ya está conectado con nosotros nuevamente la nutrióloga, la licenciada Andrea Villaseñor, ya tiene nuevamente su conexión, entonces voy a pasar a ponerla como panelista para que continúe con su presentación, que estaba extremadamente interesante. Entonces, ahorita regreso con ustedes al final
pero bueno, ya tenemos aquí nuevamente a nuestra querida Andy, que como todos nosotros sabemos, la tecnología no tiene palabra de honor. Sí, Entonces, cara. ya aquí está con nosotros nuevamente. No te preocupes, te quedaste desde que dijiste, hola, soy Andrea Villaseñor. Nada, es cierto. No, te quedaste como en el tercer slide, más o menos. Después de que Sí, pusiste lo del es, círculo vicioso, estabas ujú. hablando de los aceites, de que esos poquitos a la larga nos van dañando sin darnos cuenta, de que el aceite de olivo, a veces gastamos en un aceite de olivo pensando que es mucho mejor, pero se oxida igual que cualquier otro aceite. Por ahí más o menos te quedaste. Sí, y escuché que estás precisamente compartiendo la cantidad de azúcares, ¿no? Que se llegan a Correcto. consumir en alimentos tan habituales y que muchas veces uno no pone atención en eso. Entonces, algo que es muy importante es empezar a generar esa conciencia, ¿sí? De qué estamos consumiendo y eh, en qué cantidades. Bien, bien importante. Entonces, bueno, precisamente todos estos hábitos de alimentación y como decía hace un ratito, y una disculpa por la desconexión, pero aquí la computadora decidió reiniciarse en este momento, pero esto al final, si ustedes ven esta gráfica, es un estrés constante, independientemente de lo que estamos seleccionando. ¿Cuántas veces por el estilo de vida que muchas personas llevan por el trabajo, por la falta de tiempo, por el exceso de actividades o responsabilidades, pues este tipo de comida es lo más fácil de seleccionar y es tal vez lo de más fácil acceso o que ya está preparado y entonces todo esto nos va a ir llevando a largo plazo a complicaciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va enfermando. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que le doy a los niños y que a mis pacientes que son pequeñitos, que a veces con los chiquitos el hacerles entrar en conciencia de que deben seleccionar mejor sus alimentos y son muy inteligentes, desde pequeños entienden bastante todo, es, por ejemplo, yo siempre les pongo un ejemplo que es, bueno, si tú fueras un coche, el mejor coche, o tal vez algún juguete con pilas, ¿no? Que tenemos calidades de pilas. Entonces, ¿qué pila quieres? ¿La que va a aguantar todo el tiempo y vas a poder jugar con él todo lo que tú quieras? ¿O la que se acaba en 10 minutos? Y todos, no, pues la buena, ¿no? Ah, bueno, pues es precisamente lo que estamos comiendo va a determinar qué tipo de pila estamos dándole a nuestro cuerpo. ¿Qué tan rápido se va a descomponer o qué tanto tiempo nos va a durar funcionando en las perfectas condiciones para que podamos jugar con él y hacer todo lo que queremos y disfrutar el proceso? Entonces, eso es invaluable, ¿no? Que se llama calidad de vida. Entonces, bueno, este estilo de alimentación nos lleva a una situación de salud que es el síndrome metabólico. Cuando hablamos de síndrome metabólico, seguramente ya lo han escuchado muchos, hay personas que nunca lo han escuchado, pero cuando se presenta síndrome metabólico es cuando tú estás presentando 3 o más de estas situaciones de salud, la que sea. Hay otras más, pero estas son las principales. Desde problemas del corazón, problemas de lípidos, que estamos hablando de glucosa, perdón, de colesterol o de triglicéridos elevados, ¿sí? Que esto, el origen principalmente es alimentación. Aquí es muy frecuente que cuando alguien tiene colesterol y triglicéridos elevados, y yo siempre en consulta les pregunto, bueno, ¿tú sabes? ¿Tú sabes por qué se elevan? Y la mayoría de las personas responden que es por grasas. A pesar de que son grasas que están elevadas en sangre, el colesterol, principalmente su origen, pues sí es de grasas normalmente de origen animal. Tu cuerpo solito produce colesterol, pero a través de la alimentación, si consumes más, no hay dónde guardarse y se empieza a acumular en sangre. Pero los triglicéridos no se producen en tu cuerpo por exceso de grasa tal cual, sino que se producen por un exceso de azúcar. Entonces hay personas que cuando se dan cuenta que tienen altos estos niveles, puede ser que sí dejan los tacos, dejan los cortes con el gordito, ¿no? De grasa, los embutidos y otro tipo de preparaciones, pero sus triglicéridos no bajan. ¿Y qué pasa? Tiene que ver porque hay un exceso de azúcares y entonces en esta idea de comer todo lo más natural y saludable, pues en dejar esa comida tal vez tan procesada,
al llegar a esta parte de lo saludable, caen en el error de esos cócteles de frutas gigantes o que esas recomendaciones que para todos se hacen agüitas de avena, que la avena es un cereal, que el cereal es azúcar, o jugos naturales. Entonces, como decíamos, ¿no? El ejemplo del jugo de naranja, que si pasamos en cubitos de azúcar, una naranja equivale a 6 cubitos de azúcar, entonces ahí cuéntenle cuántas naranjas se toman en un vaso, pensando que es algo natural, recién hechecito, contra algo tan procesado. Entonces, todo suma. La presión elevada, diabetes, que ojo aquí, no necesariamente es que ya tengas un diagnóstico de diabetes. La realidad es que si en tus laboratorios clínicos tus rangos están por arriba del máximo, aunque sean 2 puntitos, estás arriba del límite máximo. Por lo tanto, ya hay una complicación. Cuando esto ya está tanto en los límites máximos o un poco arriba o el triple del máximo, estamos hablando que tu cuerpo lleva años tratando de mantener un equilibrio y pues llega un momento en que ya no se puede y se empiezan a presentar estas enfermedades que se llaman crónico-degenerativas. Que el problema es que no duelen, no hay síntomas hasta que ya hay una complicación o una descompensación. Entonces, la mayoría de las personas se da cuenta porque ya hay un síntoma, pero no significa que haya sido algo inmediato o esta idea que muchas personas tienen de que por un susto les dio diabetes. Es en realidad su cuerpo ya venía en un proceso de desgaste muy fuerte y ese evento que genera un estrés extremo, pues ahí tal vez al hacer estudios salió, ¿no? También ahora se integra la demencia, la pérdida de memoria. La demencia senil tiene que ver en esta parte. Y de hecho hay estudios en donde hay una alta incidencia de los pacientes que presentan Alzheimer y que como previo presentaron diabetes. Ajá, entonces, hay una gran relación con esto. Cáncer, ovario poliquístico, hígado graso, ¿sí? Entonces, 3 o más de esto entras en esta parte de síndrome metabólico que al final es un problema de funcionamiento de tu sistema, de órganos. Entonces, se va haciendo como una bolita de nieve porque a veces encuentran unos y si no ponen atención y trabajamos esa parte, empiezan a aumentar otras complicaciones. Y todo esto, su origen es alimentación, ¿no? Entonces, bien importante la educación nutricional. Y otro punto importante es la obesidad, ¿sí? Aquí en Latinoamérica los índices de obesidad son muy altos. México es uno de los países más obesos y diabéticos del mundo. Y en realidad tiene más relación con los hábitos que tenemos. Existe una creencia que estas enfermedades, por ejemplo, diabetes, son genéticas, ¿no? Y todo el mundo dice, es que como toda mi familia es diabética, yo también y lo voy a generar y pues se quedan en esa zona cómoda cuando la realidad es que el 70% de la razón por la que te dé o no te dé es tu estilo de vida. Menos del 20% es realmente la cuestión genética. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Pero independientemente de, hay personas que han tomado más conciencia y quieren tomar responsabilidad en esta parte de salud y vienen todos estos intentos de querer bajar de peso y por algo todo el sistema de wellness y toda la industria en relación al control de peso maneja cifras millonarias vendiendo la ilusión de bajar rápido y mágicamente. ¿Y por qué a pesar de hacer tantas cosas no se ven estos resultados? ¿Sí? A pesar de que la gente tal vez sí mejora su proceso o sus hábitos de alimentación, empieza a hacer mayor actividad física, pero hay un punto que no están tomando en cuenta, que es el proceso inflamatorio celular, la salud intestinal y el exceso de azúcares, de los cuales no están realmente conscientes que manejan en una dieta saludable. Entonces, estos 3 puntos son fundamentales y hacen toda la diferencia en que puedan tener un resultado o no cuando están decidiendo hacer un cambio en su estilo de vida y tal vez trabajar específicamente hablando de una cuestión de obesidad. Y entonces, si no estamos conscientes de esto, pues viene toda esta parte de estrés, de frustración, de no sirve de nada, y bueno, y vuelven a caer los mismos hábitos, ¿no? Entonces, por eso es bien importante entender todo desde el origen, cómo está funcionando y cómo es que se está generando todo este problema. Y esto tiene que ver con un problema que llamamos que es un problema a grandes escalas, que es el estrés oxidativo celular. Todos por vivir nos estamos oxidando.
De hecho, el proceso de envejecimiento es un proceso de oxidación. Es algo inevitable y es algo necesario. Aunque, dependiendo, esta velocidad, cuando es en exceso y el cuerpo no puede regular estos procesos, le llamamos estrés oxidativo, o sea que hay una oxidación mucho más elevada y a velocidad que lo que sería lo ideal. Entonces, esto multiplicado por millones, pues se va a ver reflejado en que se vayan desarrollando enfermedades. ¿Qué enfermedades? Pues ahí sí, las que estén en tu genética. Entonces, ¿qué detona este proceso de estrés oxidativo celular? Si nosotros decimos estrés, ¿a qué les suena? Pueden poner en el chat todo lo que les suena estrés. Tanto puede ser algo que ya no funciona o me han dicho como que está oxidado, como puede ser algo que ya está muy viejo. Entonces, el estrés tiene que ver tanto en el área mental, emocional, como está aquí en esta primera imagen, y que el estrés emocional en verdad genera alteraciones muy importantes en el cuerpo. Por ahí tal vez han escuchado que las emociones tienen un nivel de vibración y esto afecta, ¿no?, en el cuerpo. Y por ahí algunas ramas diferentes de medicina holística tienen una relación muy interesante de las emociones con diferentes enfermedades. La realidad es que sí, ese estrés emocional va a generar también procesos inflamatorios que van a disminuir pues sí, a disminuir la efectividad y la fuerza del sistema inmunológico. ¿Cuántas veces después de haber estado muy estresados por alguna cuestión de trabajo o por exámenes o algo que estuvieron tal vez en un proceso familiar desgastante, termina, se relajan y se enferman? ¿No? Eso es algo muy frecuente. Algo también, por ejemplo, la radiación ionizante, el abuso del uso del microondas, todos los equipos electromagnéticos que tenemos, que ya son parte de nuestra vida habitual, todo el tiempo están generando radiación. Las grasas saturadas, como decíamos hace ratito, metales de transición, cigarro, contaminación, por ejemplo, los que estamos aquí en México, que pues México es una de las ciudades más contaminadas del mundo y hace unos años la OMS declaró que la contaminación ya no es un factor de riesgo, es una causa directa de cáncer. Y entonces muy fácilmente podríamos decir, pues me cambio y me voy a vivir a un país entre las montañas y el bosque, pero la realidad es que no todos podemos hacer eso. Entonces, por estas razones, es muy importante poner más atención y darle a nuestro cuerpo todas las herramientas para tratar de disminuir al máximo todo este estrés que se genera en nuestro cuerpo, porque al final esto va generando un daño en el ADN de las células, específicamente de las mitocondrias. ¿Y qué son las mitocondrias? Las mitocondrias son el centro de poder de tus células. Las células del cuerpo tienen muchas mitocondrias, dependiendo el órgano o la zona, pueden tener mucho más. Por ejemplo, las del corazón es de las células que más mitocondrias tienen. Y la función de la mitocondria, tal cual, es transformar lo que estamos comiendo en energía. Pero durante este procesamiento de lo que tú estás comiendo a energía, se genera oxidación. Pero imagínate que es como un motor. Entonces, un motor, conforme se va usando, pues se va desgastando. Entonces, las mitocondrias también se van oxidando. Y cuando se oxidan ya mucho y están muy desgastadas, algo importante es que dejan de producir o disminuye la producción de las enzimas antioxidantes más importantes, que ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. Entonces, los antioxidantes que regulan todo este proceso oxidativo también se generan en esas mitocondrias. Por lo tanto, si mi estilo de vida es desgastante con radiación, grasas, emociones, etcétera, estoy haciendo que esos motores se desgasten todavía más rápido. Uno de los síntomas más fáciles de identificar, por ejemplo, cuando hay un proceso de oxidación celular, es, por ejemplo, comparar tu nivel de energía. Los niños que sus mitocondrias están perfectas, por ejemplo, si les damos, aunque sea fruta, en la tarde-noche, que es azúcar, ¿no? Ya no estoy hablando de un chocolate o algo más refinado, tienen pila todo el tiempo, ellos comen y tienen pila, ¿no? Y un adulto, ¿qué pasa? Come y le da sueño. ¿A cuántos les pasa eso?
¿sí? Entonces, eso es uno de los primeros síntomas de que hay un problemita ya por ahí, que no se está generando bien todo este proceso de generación de energía. Y todo esto, pues, al final es por estilo de alimentación. Ahora, aparte de la mitocondria, de la función de la mitocondria y de esta energía, y que tiene que ver con la oxidación, como decíamos, y el desarrollo de enfermedades, otro punto importante, como mencioné en cuestión de la obesidad, es la microbiota, o sea, la salud intestinal, ¿sí? La microbiota son todas las bacterias que tenemos. En nuestro intestino, la microbiota que está ahí forma parte muy, muy importante también tanto del sistema inmunológico como de cómo va a funcionar nuestro cuerpo. En Sankey, los investigadores de Sankey tienen más de 20 años investigando este tema. Por eso, la tecnología que se utiliza ya no depende de la función del intestino y eso es algo totalmente diferente de lo que generalmente se vende en el mercado. Ellos han hecho estudios y toda esta parte que vamos a hablar sobre la tecnología que tiene Sankey tiene que ver con la salud del intestino, ¿sí? Porque dentro de esta salud intestinal, todas las bacterias que están dentro de este intestino determinan cómo vamos a usar todo lo que comemos. Van a fermentar todo lo que comemos. Y ese resultado de esas fermentaciones, que se llaman metabolitos, son las que utilizan tus células para funcionar correctamente. Entonces, seguramente han conocido a una persona que nunca se cuida, que come súper mal, que no sigue ninguna de las recomendaciones de salud y clínicamente está perfecto. Eso tiene que ver con sus bacterias, con las que nació. Y también hay personas que se cuidan impecablemente y llevan todas las recomendaciones de alimentación, de ejercicio y meditan y se enferman. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto tiene que ver desde qué tipo de bacterias, en qué cantidad, de qué familia, cuánta diversidad hay dentro de ese intestino. Entonces, por ejemplo, se hizo un estudio con gemelos, quienes estuvieron en las mismas condiciones, misma alimentación, todo, y unos obeso y unos delgado. ¿Y qué se dieron cuenta? Pues precisamente que en la persona obesa hay menos variedad de bacterias, en cantidad, en variedad, hay procesos inflamatorios, el intestino está desequilibrado, es decir, hay problemas de absorción y hubo un exceso de azúcar en la dieta. Y en alguien delgado hay más población, hay más variedad y la capacidad de absorción es muy diferente. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a entender por qué muchos productos les pueden funcionar y otros no dentro de la suplementación tradicional o simplemente cuando han decidido mejorar sus hábitos de alimentación, seleccionar mejores alimentos, no ven un cambio. Tiene que ver con cómo está la salud totalmente de este intestino. De hecho, ese es uno de los secretos de la longevidad de los centenarios japoneses, que como decíamos, pues es esas poblaciones de mayor edad, pero con una buena calidad de vida, que son independientes, autosuficientes, que en salud están en un rango bastante bueno y son personas de 90 años, cuando aquí luego yo les he dicho a pacientes, ¿no? Imagínate que tuvieras 80 años, pero como si tuvieras 60, pero aún así para ellos estar a los 60 años ya implica que es algo desgastante, grave y se ven enfermos. Entonces, bueno, desde ahí, desde esa parte de cómo estamos visualizándonos y pensando, tiene todo que ver en ese estado de salud. Entonces, bueno, les distingue una microbiota con bacterias diversas, muy resistentes, y que al fermentar los alimentos producen metabolitos, que ese es cuando comemos algo, se fermenta y es la estructura más pequeñita de todo este proceso de que se van desbaratando todas las cadenas a nivel bioquímico. Es lo más pequeñito y es lo que realmente se utiliza a nivel celular. Y esto es fundamental para mantener una buena salud. Entonces, el enfoque de la salud empieza en el intestino. Esta imagen decidí ponerla porque quienes ya conocen Sankey es parte de la información que se ha estado compartiendo, aunque es un poco compleja, pero es maravillosa porque aquí nos engloba absolutamente todo. Entonces se las voy a explicar para que puedan, cuando la compartan, sepan todo lo que tiene que ver, porque aquí está todo resumido. ¿Ok? Y quien no, pues también va a aprender mucho en relación a esta parte. Entonces, lo primero es, cuando hay un cambio en la dieta, estamos hablando que tal vez empezaste a comer peor,
¿Cuántas veces, por ejemplo, alguien que tal vez estaba en casa, que tenía tiempo de comer bien, etcétera, de repente cuando empieza a ir a trabajar a otro lugar o va más lejos, empieza a modificar drásticamente sus hábitos de alimentación y entonces empieza todo este proceso de inflamación, empieza a subir de peso, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar por aquí. Cuando tu intestino se inflama, se da un proceso que se llama disbiosis, es decir, que se enferma tus bacterias, ¿sí? Se daña la barrera intestinal y aumenta la permeabilidad. ¿Qué significa eso? Vámonos para acá. En esta imagen está un intestino que del primer lado, del lado izquierdo, está un intestino saludable y del otro lado está un intestino permeable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando tu intestino está sano, que no hay inflamación, si ven las células, ahí dice uniones estrechas, están unidas, están fuertes. Cuando el tejido del intestino está fuerte, se produce también moco que protege a este tejido. Y entonces, entre las bacterias que están ahí de tu microbiota, un moco saludable, esto es la primer barrera de protección en tu sistema digestivo en relación al sistema inmunológico, que el 70% de la barrera inmunológica empieza justo aquí. Entonces, esto nos permite que desde el intestino se evite y desde ahí se empieza a controlar diferentes toxinas, bacterias, microorganismos que pueden entrar de forma habitual porque a veces no puedes estar desinfectando absolutamente todo y el mundo de bacterias, virus, etcétera, es de verdad impactante. Entonces, cuando está tu intestino saludable, esta protección se da correctamente. Pero, ¿qué pasa cuando por la alimentación, por tu estrés, por todos estos procesos que se van generando de desgaste, se empieza a afectar el intestino? Entonces, se genera un proceso inflamatorio. Ojo, ahí viene marcado y dice gluten. Hace unos años, de repente, fue el boom de no coman gluten y hay alguna discusión entre médicos, nutriólogos también, ¿no? En el sentido de decir, bueno, si tú no tienes un diagnóstico de enfermedad celíaca, que es así, cuando alguien consume gluten, puede llegar hasta morir. Pero existen estudios en el que efectivamente al consumir gluten sí se genera un proceso inflamatorio, pero al final el cuerpo puede volver a restaurar eso y se vuelve a fortalecer. El problema aquí es que, de acuerdo a nuestros hábitos de alimentación, si analizamos qué alimentos tienen gluten, prácticamente todo el día, todos los días, la mayoría de la gente está comiendo gluten. Entonces, simplemente los niños, ¿no? Que es típico que desayunan y cenan cereal con leche. Y casi siempre es un cereal derivado de trigo. O los adultos mayores, por ejemplo, el pancito, ya sea que si el pan tostado o el pan dulce, no importa, al final también es trigo y es gluten, ¿sí? Con su tecito, el cafecito, la leche. Entonces, y esto a veces es desayuno y cena, más en la comida, por ejemplo, aquí en México se usa mucho las sopas de pasta, ¿no? Entonces es la sopa de pasta, aunque tal vez sí el arroz y la tortilla no generen esto, pero ya está ahí la pasta. Entonces, ¿con qué frecuencia estamos metiendo este tipo de alimentos que van a generar a largo plazo también procesos inflamatorios? Más tu estrés, más las grasas calentadas que generan inflamación, más el exceso de azúcar que genera inflamación. Entonces se va afectando la fuerza de esa pared intestinal y por lo tanto esa barrera se debilita y hay un acceso al torrente sanguíneo. Por lo tanto, aquí empieza ese desgaste del sistema inmunológico y esto es bien importante para entender por qué Sankey va a apoyar muchísimo en toda esta temporada en la que estamos pasando en relación a la pandemia por el coronavirus. Cuando hay este exceso de microorganismos al torrente sanguíneo, entonces se empieza a generar un proceso de inflamación. El sistema inmunológico tiene que estar atacando, trabajando. Entonces aquí te voy a poner un ejemplo, como por ejemplo un deportista que va a tener una carrera, una competencia en unos días. Entonces normalmente entrenan fuerte y necesitan un tiempo de descanso previo a la carrera porque ahí es donde tienen que atacar con todo, ahí tienen que darlo todo para ganar la carrera. ¿Y qué pasa si esta persona, en lugar de haber descansado, alimentarse bien, hidratarse bien, se va de fiesta, siguió entrenando durísimo? Ajá. El día de la carrera, ¿qué va a pasar? Pues no va a dar el 100%.
tal vez se cansa más rápido. Entonces, va a perder, no va a ganar la carrera. Lo mismo pasa con tu sistema inmunológico. Si está todo el tiempo desgastándose, porque tiene que estar aquí regulando procesos, cuando tiene que atacar para una situación importante, no tiene las herramientas suficientes y la fuerza. Entonces, eso es algo bien importante, específicamente hablando de la inflamación sistémica, que es la inflamación en general de todo el cuerpo, ¿no? O sea, a nivel celular. Entonces, viene aquí lo que estaba mencionando, que es la desregulación del sistema inmunológico. O sea, empiezan a aumentar la producción de sustancias como son las interleucinas, el factor de necrosis tumoral y la proteína C reactiva. Entonces, hay personas que cuando se sacan laboratorios de sangre, la proteína C reactiva, por ejemplo, o la deshidrogenasa láctica, en los estudios completos aparecen. Entonces, esos son marcadores de procesos inflamatorios que nos dicen que ahí hay un estrés celular importante y que el sistema inmunológico también se está viendo comprometido. Ajá, entonces, esto tiene que ver, como decía, de la salud del intestino a que se empiece a desgastar tu sistema inmunológico y por lo tanto, pues va a continuar con una inflamación crónica. Y esto, a largo plazo, pues va a aumentar la tendencia al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas porque hay una pérdida de función. ¿Por qué? Si está muy inflamado mi sistema, ¿qué pasa? Todo el cuerpo funciona a través de señalizaciones. Siempre, todas las reacciones químicas se mandan señales, todo el tiempo. Así funciona nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay una inflamación crónica, estas señales, tanto quien recibe la señal tal vez ya no la está recibiendo de la mejor forma o ya no se está produciendo adecuadamente esta señal. Además, el ejemplo del motor, regresamos. Si yo tengo un motor oxidado, ¿qué va a pasar? Pierde potencia. Entonces, cuando se va oxidando en exceso, la función de esa célula se va perdiendo a largo plazo. Y esto tiene que ver con las enfermedades, por eso se llaman enfermedades crónico-degenerativas, porque con el tiempo se va degenerando, o sea, se va perdiendo la función celular. Antes, hace años, en la escuela nos enseñaron, ¿no? Que cuando ya es una enfermedad diagnosticada crónico-degenerativa, pues ya es así y es hasta que el cuerpo aguante y viene toda la bola de medicamentos. Y entonces yo le digo a mis pacientes que luego llegan como farmacias ambulantes de tanto medicamento que están tomando. Cuando ahora teniendo estas nuevas tecnologías sabemos que si trabajamos desde el origen del problema, frenamos la velocidad de desgaste y además podemos ayudar a que se vaya restaurando. Entonces, si apoyo al cuerpo a que ya no se oxide tan rápido, porque ya estoy consciente de cuál es el origen de esa inflamación, y además le doy terapias de apoyo en las que podemos apoyar a que se vaya restaurando nuevamente la función, pues cambia absolutamente el panorama. Y por supuesto, la forma de pensar del paciente, porque entonces puedo tomar responsabilidad de mi salud y de mi vida, ¿sí? En lugar de dejarme caer en el victimismo de, pues es que como así fue toda la familia, pues así me toca. Y hay muchas personas así. Entonces, si ustedes pueden compartir esta parte de que en realidad sí se puede hacer algo al respecto, que esas complicaciones que a veces ven de diferentes enfermedades, por ejemplo, diabetes, que cuando llegan con nosotros ya traen una idea de tal vez van a tener un pie diabético o la pérdida de la vista o la cuestión renal. Entonces, el explicarle a alguien que en realidad el origen es por sus hábitos, que existen tecnologías que nos apoyan a restaurar y tal cual es como llevar afinación a esos motores celulares y que no tiene que vivir eso, pues díganme ustedes si no vale la pena compartirlo, ¿no? Porque finalmente, de todo este proceso inflamatorio, pues sí tiene una relación con la pérdida de memoria, como decíamos hace ratito, el Alzheimer, Parkinson, procesos de inflamación crónicos, triglicéridos en exceso, que eso puede generar un hígado graso, una cirrosis, sin que tal vez la persona haya tomado alcohol en su vida. Ajá. Disminuye la sensibilidad a la insulina, exceso de ácidos grasos. Entonces, al final, esto, el origen de todas estas descompensaciones son por la inflamación. Entonces, dentro de esta gráfica, pues aquí también nos marca los radicales libres, ¿sí? Entonces,
por todo este mismo proceso inflamatorio. Entonces, imagínate que si ya hay una enfermedad ahí diagnosticada, más el estrés emocional, mental, si están pensando en las complicaciones y qué tan mal les va a ir, y ven que tal vez a su familiar o el vecino le fue de tal forma, entonces el inconsciente empieza a trabajarle ahí fuerte, fuerte, todos los días de que y si me pasa, y si me va así, y no quiero. Y entonces hay muchas emociones ahí en esta parte, por eso es bien importante considerar el estrés emocional. Entonces, bueno, este proceso de exceso de producción de radicales libres se va dando junto con la inflamación. Y entonces se siguen afectando estas mitocondrias, que las mitocondrias, como decíamos que es el motorcito que transforma lo que comemos en energía, una de sus funciones muy importantes es la producción de las enzimas antioxidantes reguladoras. Cuando hablamos de antioxidantes, probablemente por ahí igual pueden poner en el chat ejemplos de antioxidantes que conocen. Y es muy frecuente que me pongan tal vez algunas vitaminas, ¿no? O tal vez que ya se ha escuchado un poquito más sobre resveratrol o algunas otras cosas. Pero la realidad es que las más importantes son las que produce tu propio cuerpo. Son las más poderosas. Y esas las produce la mitocondria, tal cual. Entonces, si tengo una mitocondria enferma, esta producción de enzimas antioxidantes no se da adecuadamente y por eso sigue aumentando ese proceso de oxidación. Entonces, aquí espero que esté quedando bien, bien claro la importancia de cuidar esas mitocondrias, porque de no hacerlo, ¿a qué se detona? Pues a cualquier enfermedad que conozcan. Aquí esta imagen a mí me encanta porque dependiendo de la parte del cuerpo que vean, siempre hay alguna complicación. Y todo esto, el origen es estrés oxidativo celular. Y algo muy importante que vamos a hablar es aquí, el sistema inmunológico. Ajá. Enfermedades autoinmunes, pero independientemente de las autoinmunes, y que por ejemplo últimamente también se ha escuchado más diagnósticos de esclerosis múltiple, fibromialgia, lupus, tiene que ver con proceso de desgaste del sistema inmunológico. Y al final, pues como decía, esto hace la diferencia cuando hay también cualquier otro tipo de infección viral. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aquí en México? Y bueno, ahorita vamos a ver esta parte, pero aquí en México, las principales causas de muerte por problemas tienen que ver relacionadas al sistema circulatorio, relacionadas a enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, que muchas veces tiene que ver por deficiencias específicas, y tumores. En general va diabetes, problemas del corazón, hígado, vasculares, lo que ya habíamos visto que al final es síndrome metabólico, que es la mayor incidencia de enfermedades en México, y que por edades, si vemos en porcentajes, la mayoría va de adultos jóvenes a adultos mayores. Ajá. En mujeres ha aumentado la incidencia en leucemia, por ejemplo, más otros de transporte que son por actividades. Y en hombres, aquí no están tan marcado tal vez en enfermedades, pero yo creo que tiene mucho que ver en las estadísticas que a veces los hombres son los que menos atención se ponen, ¿sí? Y se esperan hasta el final para irse a atender. Y eso es algo en cuestión tal vez de hábitos, de forma cultural, que no ponen atención desde el principio, ¿no? De que se empiezan a generar diferentes situaciones. Entonces, cuando todas estas, independientemente de todas estas enfermedades que mencionaba hace ratito que tienen que ver con las crónico-degenerativas, la inflamación del intestino, pues también va a generar un problema en el sistema nervioso entérico. Seguramente han visto por ahí que decimos que el intestino es como el segundo cerebro. ¿Y por qué es el segundo cerebro? Porque en el intestino también hay neuronas, muchas. Y de hecho en el intestino se produce más del 80% de los neurotransmisores cerebrales. No se producen en el cerebro, se producen en el intestino. Y tienen que ver con tanto con la integridad de la membrana del tejido en el intestino como la salud de la microbiota, ¿no? De cómo se están fermentando los alimentos. Entonces, todas estas sustancias que son los neurotransmisores cerebrales son las que finalmente determinan
y te permiten estar en un estado de salud, bienestar, saciedad, tranquilidad, tolerancia al estrés, calidad de sueño. Entonces ahí vayan haciendo su checklist de qué cosas de repente han visto que no están tan bien por ahí, porque tiene que ver con la salud del intestino. Es más, alguna persona que conozcan que tiene un proceso de colitis crónica, ¿cómo es? ¿Lo han analizado? Su estilo de ser tal vez puede ser muy enojón, con problemas de sueño, con tal vez siempre inflamación, es más, tal vez tiende a la depresión de repente, ansiedad. Va totalmente de la mano con la salud intestinal, ¿sí? Entonces esto también pues tiene incidencias en infecciones gastrointestinales y toda esta sensación de respuesta emocional. Entonces, al final, todo el cuerpo es química, todas nuestras emociones tienen que ver con respuestas químicas y todo empieza en el intestino. Entonces, en lugar de estar poniendo atención en los efectos secundarios o en los síntomas, yo te invito a que nos vayamos al origen del problema, que es desde el principio que estoy comiendo, cómo me estoy sintiendo, cómo está la salud de esa vía digestiva para que realmente puedas aprovechar todo lo que estás decidiendo comer. Porque aquí también es importante conocer qué trastornos emocionales o mentales nos afectan en México, ¿no? Bueno, yo aquí estoy poniendo más el ejemplo de México, pero seguramente ahí en Colombia, en Estados Unidos, en Perú, donde nos están viendo también, todo esto es a nivel global. La cuestión emocional, el estrés, afecta totalmente, ¿no? Cuestiones de depresión, angustia, trastornos obsesivos, esquizofrenia, entre otras. Entonces, ¿por qué soy vulnerable o por qué puedo ser vulnerable a diferentes infecciones? Esto es como un pequeño resumen, ¿sí? Y aquí estoy hablando de vulnerabilidad porque tiene que ver con mucha preocupación de las personas de qué me hace a mí tal vez más sensible a que pueda contaminarme o que pueda infectarme de algún virus o de alguna otra situación. Entonces, el estrés, las deficiencias nutrimentales, ahorita vamos a ver más, por ejemplo, minerales específicos, oxidación celular, inflamación, mala señalización, como decíamos, esta parte de recibir señales del cuerpo para mantener las funciones correctas y que tenga un intestino enfermo. Entonces, con todo esto que ya vimos que es el origen de las enfermedades, vamos a ver cuál es la diferencia y por qué los japoneses son tan saludables. Y como decía hace rato, pues tiene que ver con la diversidad y la resistencia de su microbiota, ¿sí? Que generan los metabolitos adecuados para mantener una buena salud. Y esto es lo que hace la diferencia en cuestión del desarrollo de tecnología y de productos, porque podría tener una fórmula de algún suplemento buenísimo, pero si esa persona tiene problemas de malabsorción intestinal, pues no le va a funcionar. Lo mismo que si mejora su dieta, pues no vamos a ver muchos cambios porque hay un proceso inflamatorio que hay que corregir primero, ¿sí? Entonces, pues Sankey Mayor, los productos en Sankey son formulados por un equipo que están a la vanguardia en tecnología e investigación en Japón y en Europa, ¿sí? De hecho, Sankey Mayor es uno de los laboratorios de los primeros que empezaron a manejar la nanotecnología y que manejan toda esta vanguardia de cuestión farmacéutica, y que la nanotecnología, que es decir, porque tal vez por aquí hay personas que no han escuchado sobre nanotecnología, estamos hablando que tienen la capacidad ya de trabajar a nivel tan pequeñito, o sea, ya estamos hablando a nivel metabolitos, que como les decía, es ya el resultado de la fermentación, o sea, no es que se use el polvito, el extracto de la plantita, como la mayoría de los suplementos que encuentran en el mercado, que pueden tener propiedades muy buenas, sí, pero si tu intestino no funciona, no se absorbe. Es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de ya moléculas nanométricas. Entonces, imagínate que estás tú contra una hormiguita, es como la diferencia entre una célula de tu cuerpo contra un virus, ¿sí? Entonces, a este nivel es en el que estamos trabajando ya en los ingredientes activos que se manejan en Sankey. Y entonces, al trabajar a este tamaño tan pequeñito, existe la capacidad de que cuando tú te lo tomas, pasa directamente a sangre y por la tecnología que tienen patentada, que pasa intacto por vía digestiva y entonces puede pasar directamente a sangre y en unos minutos ya está actuando a nivel celular. O sea, no depende de la función de absorción, ni tampoco entra a procesos metabólicos.
Y eso es súper, súper interesante porque entonces no hay interacción con ningún medicamento, porque esa es otra pregunta que a veces nos hacen, que es que si estoy tomando tal cosa, si hay alguna interacción, o es frecuente que empiezan a tomarlo y de repente tienen alguna infección y me dicen, no, lo dejé de tomar porque me enfermé de tal cosa y me mandaron antibióticos y medicamentos. Pues con mayor razón te lo deberías de tomar para que se regule este proceso infeccioso e inflamatorio. ¿Ok? Entonces aquí el factor clave es la homeostasis, que es el equilibrio bioquímico de tu cuerpo. ¿Cómo está funcionando la parte química? Todo, cómo absorbes, cómo generas energía, cómo se genera todas tus enzimas, hormonas, esta parte. Entonces, en realidad en Sankey el objetivo es generar la homeostasis del cuerpo. Por eso tenemos un sistema que se llama sistema de nutrición inteligente, porque nutricionalmente vamos a abarcar las áreas más importantes para regular el metabolismo, donde normalmente se pueden generar las complicaciones y de ahí darle a tu cuerpo lo que necesita. Entonces les voy a explicar cómo funciona este sistema, con todo lo que ya vimos de la importancia de la absorción, de la célula, etcétera. Entonces van a ver cómo todo esto se va aplicando de una forma muy interesante y lo que a mí más me gusta es la forma tan sencilla en la que se pueden empezar a regular. Entonces, Hasaki es un alimento. Este sí es un alimento porque es una proteína en polvo que contiene también fibras y su función es mantener la salud de tu microbiota, ¿sí? Entonces va a asegurar que tus bacterias intestinales estén recibiendo los alimentos adecuados que requieren, tiene prebióticos. Cuando hablamos de probióticos y prebióticos, los prebióticos es el alimento ideal de tus bacterias. Son fibras generalmente, o los fructooligosacáridos, por eso es algo importante el consumo de frutas y verduras en tu dieta, porque eso es un alimento muy importante para tus bacterias. Y por otro lado, el abuso de consumo de los azúcares procesados, como, bueno, no voy a decir marcas, pero los azúcares procesados, al final, al ser una estructura sintética, cuando las bacterias quieren utilizarlo como alimento, pues se enferman. Entonces, seguramente o pongan atención a alguien que todo lo come light desde hace muchos años, que empezaron con la fenilalanina, el aspartame, etcétera. Casi todos traen procesos crónicos graves de colitis, ¿sí? Y no necesariamente están delgados. Va a mejorar la capacidad de absorción de las proteínas de tu dieta habitual y va a proporcionar energía a todas tus mitocondrias. Algo muy importante aquí es que Hasaki contiene casi 600 metabolitos del proceso de la fermentación de la semilla del cacao, que seguramente han escuchado muchísimas propiedades y beneficios del cacao. ¿Y por qué creen ustedes que cuando alguien está como depresivo, ahí como que esas emociones no están muy bien, es frecuente que se antoje el chocolate? El cacao es uno de los alimentos más ricos en triptófano. El triptófano es fundamental para que se produzca serotonina, que la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con ese estado de felicidad. Todo tiene una relación bioquímica. Entonces, bueno, Hasaki tiene casi 600 metabolitos de esta fermentación del cacao, que esto nos apoya a que esa producción de neurotransmisores se den adecuadamente. ¿Qué significa? Pues que te vas a sentir mucho mejor, no solo física, sino emocionalmente también, ¿no? Porque estos neurotransmisores se van a empezar a regular y la calidad de sueño también van a notar ahí un gran cambio. ¿Cómo me lo tomo? Bueno, dentro viene una cucharita medidora y la medida se prepara, puede ser en agüita, entonces a mí esto me encanta porque, bueno, ahorita estamos en cuarentena, pero quienes están muy ocupados en su estilo de vida habitual, que a veces no les da tiempo de desayunar, o tengo muchos pacientes, por ejemplo, que luego están en juntas largas, entonces les digo, bueno, pues prepárate un shaker, que ahorita no tengo aquí el mío, pero lo preparas con agüita y ya no te pasas 5 o 6 horas sin comer algo, ¿no? Entonces se puede utilizar de múltiples formas o en lugar del desayuno. Entonces esa medida equivale a 2 porciones de proteína, o sea, sería el equivalente a comer 60 gramos de carne. Entonces ya dependiendo de la persona también pues puede ser la dosificación.
Lo podrías usar como sustituto del desayuno, como sustituto de la cena, o por ejemplo, la colación en el horario de los antojos, porque Hasaki sabe riquísimo, está el sabor vainilla o el chocolate, y quita muchísimo el hambre y la ansiedad. Entonces, y si eres de esos comedores compulsivos, le puedes poner un poquito de linaza en polvo y prepararlo tal vez con lechita de coco, de almendra. Entonces, aumenta como esa textura y sabor. Y lo podrías usar en lugar de estar buscando galletas o de estar buscando otro tipo de alimentos que en realidad pues son mucho azúcar y que van a seguir aumentando los procesos de inflamación. Entonces, ahí puede ser también una excelente opción. Ahora, el siguiente, INER 7, dentro de nuestro sistema. A mí INER me fascina, bueno, todos me fascinan porque cada uno tiene lo suyo, pero INER 7 es, y de hecho, su forma, la caja tiene una forma de lingote porque esto es oro. La función de tu cuerpo depende de los minerales, ¿sí? Todas las reacciones químicas de tu cuerpo, enzimáticas, absolutamente todas, dependen de un mineral en específico. O sea, tal cual son como la llave que arranca el motor de cada reacción química que existe en tu cuerpo. Tal cual. ¿Dónde se encuentran los minerales en la dieta? En los vegetales, que casi nadie consume. Y la mayoría de la gente que consume vegetales los come súper cocidos, que ya se perdieron sus propiedades. Y otra realidad es que la sobreproducción de alimentos, pues ya no es la misma calidad, tal vez de las espinacas, del brócoli, de esos vegetales que comían hace 30, 40 años, que lo que comemos ahora. Por lo tanto, yo como profesional de la salud sí considero que muchas veces es importante y es necesario complementar, a pesar de llevar una dieta saludable, complementar. Ahora, INER 7, una de sus ventajas y comparación contra cualquier otro producto que hay en el mercado de minerales es uno que es líquido. Esto es agua de mar purificada, que tienen todo un procesamiento que se concentra el agua de mar, se concentran los minerales y se lleva todo un proceso para que sea de consumo humano, pero aquí vienen todos los minerales que requiere tu cuerpo en un sobrecito de 2 mililitros. La dosis es una dosis segura, se puede usar a cualquier edad. Yo lo he usado con bebitos que han tenido problemas de prolapso o de parálisis intestinal con cirugías, desde bebitos de meses, ¿sí? Hasta adultos mayores, y he tenido unos resultados de verdad impresionantes porque algo que hace diferenciado a INER es que la velocidad de los resultados son casi inmediatos. Es decir, comparado con productos tradicionales que vienen en polvito, etcétera, de ciertos minerales, que se tienen que esperar más o menos unos 2 o 3 meses de consumo diario para empezar a ver los resultados, con INER lo empezamos a ver desde la primera semana. Y esto tiene que ver absolutamente con la calidad y con la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es qué tanto tu cuerpo realmente puede absorberlo y aprovecharlo. ¿Sí? Porque puede ser que encuentres algún producto que te diga, ah, pues tiene los mismos minerales, ¿no? Sí, pero ahí dice que tal vez 2 cápsulas te cubren el 100% de todos los minerales, pero te dice que te tienes que tomar 6 al día. Ahí me está diciendo que para empezar la biodisponibilidad es malísima, ¿no? Y todos esos extras sí van a tener un efecto secundario a largo plazo. Entonces, la ventaja de INER es que es una dosis segura para cualquier edad y que en poco tiempo podemos cubrir deficiencias nutrimentales, ¿sí? Ayuda a regular el pH del cuerpo. Entonces, todo lo que es ácido tiene que ver con itis, gastritis, colitis, artritis, ¿sí? Al final, las enzimas antioxidantes que regulan todo que produce la mitocondria tienen un papel muy importante en los procesos antiinflamatorios del cuerpo. Y como son enzimas, dependen de minerales. Por lo tanto, si consumo una dosis adecuada de minerales, aseguro que estas enzimas también funcionen correctamente. Va a mejorar el tránsito intestinal. Si, por ejemplo, estreñimientos, y esto a mí me encanta, yo lo veo muchísimo en consulta, personas que pueden pasar 3 o 4 días sin hacer del baño y es algo normal, ¿sí? Cuando empezamos a utilizarlo en la mañana, despertando, lo primero que haces en el día es su vasito de agua con INER 7, al regular todo el pH en la vía digestiva, se empieza a desinflamar y de verdad que en pocos días toda esta parte del tránsito intestinal se regula. Y en cuestión hormonal también
que aquí no viene indicado en la lámina, pero todo tu sistema hormonal depende de minerales. Hay chicas de menos de 20 años o de 30 años que llegan con toda la sintomatología de hipotiroidismo, por ejemplo, y entonces no pueden bajar de peso, y sí, tal vez soy hipotiroidea, y van y gastan en hacerse sus laboratorios, y van con el endocrinólogo, ¿y qué pasa? Tus niveles están bien, tus hormonas están en los rangos. ¿Qué está pasando? Pues es que faltan minerales. Uno de los principales que faltan generalmente es magnesio. Ajá. Y entonces el magnesio tradicional que conocen en polvito y así, que genera una gastritis espantosa, se tarda como 2 o 3 meses en que puedas ver un resultado. Y con INER desde el principio. Entonces, por ejemplo, quien ya tiene problemas de hipotiroidismo, que se toma la levotiroxina, se pueden tomar el INER 7 con agüita con la levotiroxina y van a ver un cambio muy, muy importante en su nivel de energía, en toda la función. Entonces, ¿cómo se toma? En un vasito de agua, o lo pueden combinar con Belash, que ahorita vamos a hablar de Belash. Como decía aquí, con gastritis, colitis, úlcera, hipotiroidismo, se puede tomar en ayuno con agüita, así solito. Y si no, pues ya durante el día, con agüita de limón, con Belash o como con lo que ustedes quieran, pero tómenselo todos los días. No hay contraindicaciones. A veces hay dudas aquí con personas que tienen la presión alta, que al final me dicen, es que tiene sodio y es que son minerales y es que la presión. En realidad, tiene más sodio. Cualquier producto que te comas de bolsita, o sea, un pan tostado, una rebanada de pan Bimbo, 2 galletitas de lo que tú quieras, tiene muchísimo más sodio que un sobre de INER 7. Solamente aquí sí hay que poner atención y cuidado con pacientes renales. Ajá, entonces, con renales, nada más bajo supervisión médica. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente es Cronuit. ¿Por qué en Cronuit su función? Ustedes me van a decir para quién cree que funcione, porque uno de sus ingredientes principales son las antocianinas de la cáscara del frijol negro, que hace unos años se hizo un estudio en Harvard, precisamente, que analizaron un montón de antioxidantes, y los únicos que se dieron cuenta que tienen realmente un efecto antiglicemiante, es decir, que disminuyen la velocidad en la que se absorben los azúcares de tu dieta, es precisamente estos antioxidantes de la cáscara del frijol negro. Ojo, no tiene nada del frijol. Por ahí de todos los que dicen, no, es que el frijol me inflama y no me lo voy a tomar. Acuérdense que no estamos hablando del extracto ni del polvito, o sea, ya es el antioxidante fermentado por bacterias saludables a nivel laboratorio, y eso es lo que realmente te estás tomando. Entonces, esto, imagínate qué maravilla, porque disminuye casi un 30% la velocidad en la que se absorben los azúcares. Cuando nosotros comemos, la estructura de un alimento es como un collar de perlas, ¿sí? Entonces, puede ser que haya alimentos que ese collar está como hecho nudos, y entonces tu cuerpo lo tiene que ir desbaratando y se absorbe. Pero hay otros que entran las perlitas sueltas, entonces ahí estamos hablando de todas las harinas blancas, ¿no? Pan, pastas, arroz, galletitas. Entonces, todo eso entra mucho más rápido. Entonces, Cronuit nos ayuda a que, aunque estés mejorando tu alimentación, al tomarlo, se disminuye esa velocidad en la que se van absorbiendo, y entonces le da tiempo a tu célula oxidada a utilizar esos azúcares como energía en lugar de que se vayan al hígado y formen grasa, y de ahí viene la grasa abdominal y toda esta parte, ¿sí? Entonces, no solamente es bueno para diabéticos, para cualquier persona va a ayudar, porque acuérdense que el exceso de azúcar genera inflamación celular. Y además tiene catequinas del té verde. El té verde es uno de los ingredientes más usados en los quemadores de gimnasio, ¿no? El problema es que luego usan tal cantidad y por lo tanto tiene mucha teína, que si te lo tomas y no haces ejercicio te puede dar hasta un infarto. Por eso no cualquier persona puede tomarlos. Cronuit tiene muchísimo más de catequinas de té verde, pero no tiene cafeína, entonces no existe este riesgo de problemas cardíacos. Entonces, una forma de tomarlo, que viene en una tacita, para muchas personas se les hace súper dulce, entonces lo pueden diluir un poco más, no pasa nada. Sí te recomiendo que te lo tomes en un lapso no más de 1 hora, pero lo podrías tomar en la tardecita antes de la cena, que para muchos es el horario peligroso del antojo de lo dulce, entonces un Cronuit ahí está increíble porque te quita mucho ese antojo, y también va a ayudar a que se active el metabolismo. Por eso decimos que en la noche
que engordan en la noche porque precisamente va bajando la producción, la capacidad de producción de insulina durante ya la tarde-noche, y viene esta parte, este dicho de que se engorda en la noche, ¿no? Entonces, si tú te lo tomas ahí, vamos a apoyar a que tu metabolismo se mantenga activo. Pero también si haces ejercicio y te interesa quemar más rápido grasa, especialmente grasa visceral, puedes usarlo o tomártelo antes del ejercicio y vas a ver una gran diferencia, tanto en la activación termogénica como en tu energía, ¿sale? Y bueno, dejé Belash al final porque Belash tiene mucho que ver, y especialmente ahorita por todo lo que estamos viviendo y el tema que tomé hace ratito sobre el sistema inmunológico, que bueno, Belash, por sus ingredientes, que sus principales ingredientes son los antioxidantes, acuérdense, son los metabolitos de los antioxidantes del olivo y del romero, que esto es en lo que se basa la famosa dieta mediterránea, que es la que protege o que tiene un beneficio cardiovascular, pero también, bueno, dentro de las funciones que tiene Belash, uno es literal hacerle la afinación a tus motores, o sea, a tus mitocondrias. Entonces, va a reactivar los antioxidantes naturales de tu cuerpo, esas enzimas que son las más importantes, que son glutatión, catalasa y superóxido dismutasa. No es necesario que te las aprendas si no eres del área médica, pero sí pon atención porque hay muchísimos productos y hasta viejos, de viejas tecnologías, que te prometen muchas cosas y se enfocan tal vez solo a glutatión, que es como el más común, ¿sí? Pero en realidad la superóxido dismutasa es muy, muy importante, especialmente, por ejemplo, casos de lupus, ¿sí? Y entonces, Belash reactiva las 3 enzimas, la producción de las 3. Va a aumentar, por lo tanto, la producción de energía, porque si tus motores ya no están tan oxidados, ya están funcionando mejor, pues entonces se transforma mucho mejor todo lo que comes en energía. Uno de los principales beneficios que tiene Belash es que el resultado se ve en la microcirculación, entonces mejora toda la circulación sanguínea. Entonces, por supuesto que personas con problemas varicosos, pie diabético, tenemos unos resultados muy, muy interesantes. Y se va a incrementar la hidratación a nivel celular por la misma función que se está mejorando de la mitocondria. Entonces, Belash, si es la primera vez que lo vas a tomar, aunque la caja diga en medio litro, podría ser que mejor te lo tomes en 1 litro de agua y en un lapso de 8 horas, porque sabe muy rico y hay personas que se lo toman rapidísimo en un vaso. ¿Y qué puede pasar? En realidad no tendría que pasar nada, pero hay personas que tienen tan mala oxigenación que cuando se lo toman muy rápido, al activarse rápido este flujo de oxígeno al cerebro, pues puede ser que les dé mucho sueño o que les dé un pequeño dolor de cabeza si normalmente su presión tiende a estar muy alta y están acostumbrados a esos niveles, y con Belash pues se va a empezar a regular. Ojo, no es de que baje la presión, sino que es un regulador. Entonces, al empezar a tomarlo, pues pueden presentar un poquito de dolor de cabeza, básicamente. Entonces, para evitar esto, pues diluido y despacito durante el día. Lo puedes tomar a la hora en realidad que tú quieras, de preferencia tómalo entre tus actividades principales, con o sin alimentos. No depende, acuérdense que no depende, no hace interacción con alimentos ni nada, se absorbe igual, ¿ok? Entonces, hay personas que están súper acostumbradas a tomar agüita de sabor con un montón de azúcar, que me dicen, toma agua natural de fruta y más un montón de azúcar. Entonces, puedes tomarte el Belash ahí y te estás tomando una mega dosis de metabolitos de antioxidantes en lugar de azúcar que genera inflamación y oxidación. Entonces, aparte de esto, estamos siempre en un proceso de mejora continua. Entonces, Sankey, dentro de esta vanguardia, descubrió que los árboles milenarios de olivo tienen unas cepas, o sea, unas familias de bacterias resistentes, que esto hace toda la diferencia en la calidad y en la potencia que tiene que ver con lo que estamos consumiendo. O sea, la salud de esas bacterias, el tipo de bacterias con las que se están haciendo esas fermentaciones, ayuda a que se potencialice y sea mejor el resultado. Y además, también se dieron cuenta que durante la luna llena, todas las plantas, y esto es un proceso que se conoce de hace muchos años, que justo en luna llena es cuando se hace esa concentración de fitoquímicos en las plantas. Entonces, ahora los nuevos procesos de producción se están enfocando en respetar estos ciclos lunares para hacer la recolección de las plantas, para hacer todos estos procesos
de fermentación, del cultivo. Entonces, Sankey es, hasta donde yo sé, es la única empresa que es dueña de sus propios plantíos y que además invierte un dineral en tener y en estar adquiriendo los árboles de olivo más viejos del mundo. Y entonces de ahí se están haciendo nuevos plantíos y se está cuidando que esa microbiota, esas bacterias de esos árboles centenarios, tienen todo que ver con la salud y la fuerza, ¿no? Y la calidad de los fitoquímicos con los que se está elaborando Village. Entonces, los metabolitos bioactivos que se forman a través de estas fermentaciones con estas bacterias, pues son mucho mejores. Entonces, aquí en México tenemos el nuevo Village. Aquí esta es la información que viene de nuevo. Ojo, no significa que el anterior, por ejemplo, porque todavía no llega, me parece, a Colombia, en Estados Unidos, no significa que el anterior no lo hiciera, ¿eh? Sí lo hace. Lo que cambia es que es un poco más potente. Ajá, y cambia los procesos, o sea, al final el tipo de cepas con las que se está haciendo de bacterias, pero por supuesto que sí lo hace y el efecto de protección y de inflamación, todo también el Village anterior lo hace, ¿sí? Entonces, algo muy interesante que se empezó a observar es que se aumenta el proceso de mitofagia. ¿Qué es eso? Es cuando la mitocondria, cuando la misma mitocondria detecta que ya está muy oxidada, se autoconsuma y entonces ese material se recicla para formar nuevas mitocondrias sanas. Pero ¿qué pasa? Aquí dice, estimula la expresión genética de las proteínas de la autofagia Pink y Parking. ¿Y qué es eso? Ok, cuando una célula tiene mitocondrias oxidadas, que son estas que están aquí en rojito, ¿sí? Estas mitocondrias normalmente cuando se empieza a generar más oxidación que antioxidantes, cuando ya no está procesando bien lo que tiene que procesar, se empieza a producir una proteína, se mandan señales y entonces se genera una proteína que se llama Pink. Y cuando ya está muy oxidada esa mitocondria, entonces ese exceso de Pink va a mandar otras señales para que se produzca otra proteína que se llama Parking, que sí tiene que ver con Parkinson. Ajá. Que si ustedes buscan en internet Pink Parking, lo único que van a encontrar es relacionado a enfermedad de Parkinson. Entonces, el Parking va a ayudar a que se produzca un lisosoma, que esto es como un saquito de proteínas que va a envolver a esa mitocondria para que se pueda autoconsumir, porque ya está muy oxidada, y se puedan generar nuevas mitocondrias. Eso hace toda la diferencia. Entonces, cuando una mitocondria está muy oxidada y no se mandan estas señales para la producción de estas proteínas, pues, ¿qué creen que pasa? ¿Sí? Se empiezan a acumular esas mitocondrias oxidadas y entonces vienen todos estos procesos inflamatorios, el mal funcionamiento y falta de producción de energía y por lo tanto otras enfermedades. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el nuevo Village lo que va a hacer es asegurar que si ya está oxidado el motor, se destruya cuando se tiene que destruir y se produzcan nuevos motores fuertes, saludables y que estén produciendo los antioxidantes que deben de producir. Eso es, ¿sí? Entonces, aquí lo que dice en cuestión de se revierten los cambios epigenéticos, pues ¿qué quiere decir la epigenética? La epigenética es tus genes, imagínate que tus genes son como un tablero, ¿no? Y entonces están todos los genes de cómo debería funcionar tu cuerpo, cómo está trabajando normal, y también hay por ahí unos genes, esos que se fueron heredando de algunas enfermedades, pero esos están apagados. Entonces, tus hábitos y tu ambiente, es decir, si vives en una zona donde hay mucha contaminación, si estás muy estresado, en contacto con muchos químicos, como la imagen que veíamos al inicio, tus hábitos, qué estás decidiendo comer o no comer cada día, si te desvelas, si te estresas, si comes puros azúcares, cosas procesadas, si te malpasas, o llevas una alimentación muy buena y tomas nutracéuticos y Sankey y tus antioxidantes, etcétera. Eso va a hacer la diferencia en ese juego del tablero de qué genes o enchufes se están prendiendo o apagando. Esa es la epigenética. Cómo tus genes van a reaccionar ante tu estilo de vida. Por eso decimos que las enfermedades crónico-degenerativas en general o en realidad dependen más de un 70% en tu estilo de vida. Y eso es lo que hace que seas tú, así como eres tú, como estás ahorita en salud y en todo. Ajá. Entonces,
Cuando hablamos de que se podría modificar la tendencia a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas con el uso continuo del sistema de nutrición inteligente de Sankey, es porque estamos hablando que si tú lo consumes frecuentemente, tus mitocondrias van a estar sanas. Y algo bien importante es que las mujeres, la mitocondria, el material genético de la mitocondria que se hereda a todos los hijos es el de la mamá. Entonces, si mamá o quien quiere ser mamá empieza a tomar específicamente o de preferencia Velash y empieza a proteger ese material genético de sus mitocondrias, va a apoyar a que a largo plazo de las siguientes generaciones ese porcentaje de probabilidad de desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas pues pueda disminuir. Eso hace toda la diferencia, ¿sí? ¿Qué les parece? Para mí esta información se me hizo impactante cuando la vi por primera vez. Y bueno, todo esto en cuestión de seguridad de las fórmulas, pues es fundamental que sepas que todo tiene un respaldo clínico, médico. Aquí en México está en los diccionarios de alta especialidad médica, tiene certificación antidoping. En Colombia, en Estados Unidos, en los países en donde Sankey está presente, se está cubriendo con todas estas certificaciones por el área de salud para que tengan toda la seguridad de consumirlo. Yo, por ejemplo, como personal del área de la salud, por supuesto que no arriesgaría mi cédula profesional recomendando algo que sé que no va a funcionar. Entonces, una forma en la que tú puedes verificar la velocidad en la que se empiezan a utilizar y absorber estas fórmulas, especialmente Velash, tenemos algo que se llaman rutas de microescáner, que es un equipo especializado en donde podemos ver en vivo cómo está tu microcirculación, que eso es lo primerito que puede que empieza a presentar daño. Entonces, puedes ver en vivo cómo desde la primera toma de Velash empieza a regularse este proceso inflamatorio. Entonces, si nunca has estado en una ruta, de verdad pon atención cuando tengas una cerca porque vale la pena ver esto en vivo. Entonces, bueno, ya para ir aterrizando todo esto, ¿qué tiene que ver todo lo que hablamos en cuestión de sistema inmunológico y nutrición? El soporte de tu sistema inmunológico y de la calidad de nutrición de tu cuerpo, pues ya vimos que tiene que ver con tu microbiota, qué tanta oxidación tienes y qué tanto puedes meter tú de apoyo. Y aquí como apoyo puse específicamente Sankey. ¿Por qué? Porque al final, acuérdense que el proceso de inflamación afecta totalmente la función del sistema inmunológico, el estrés oxidativo, que tiene que ver con las enfermedades crónico-degenerativas, los problemas hormonales, los problemas en cuestión de la flora intestinal por el abuso de antibióticos, que aquí en Latinoamérica estamos súper acostumbrados a la automedicación y eso va a generar un desgaste también y a que esa microbiota esté enferma y esté más débil. Ajá. Entonces, ¿por qué puede ser población de riesgo? Dentro de todo lo que estamos viendo en las noticias, que al principio nos decían solo los adultos mayores o personas con obesidad, diabéticos o mujeres embarazadas, pero se han dado casos también de jóvenes, de adultos jóvenes enfermos y que mueren. O sea, no es de que solo se infectaron y que tuvieron complicaciones leves o están asintomáticos. ¿Qué pasó ahí? Probablemente pues eran personas con un sistema inmunológico débil, ¿sí? Con microbiota enferma, porque sus enzimas antioxidantes no están funcionando bien, porque hay un proceso inflamatorio crónico. Todo esto tiene que ver con que al final, y ustedes lo han escuchado, la proyección de infección de la población va a ser mayor del 50%. O sea, casi todos al final se proyecta que vamos a estar ahí en contacto, pero el objetivo, más del 70%, el objetivo es que no se infecten todos al mismo tiempo. Por eso estamos ahorita en cuarentena. Pero al final, dentro de este proceso infeccioso, si tu sistema inmunológico está fuerte y tus procesos de inflamación internos están controlados, las complicaciones a largo plazo cambian completamente. Entonces, ¿por qué estamos hablando ahorita de la importancia y del efecto protector de Velash? Hace unos días tuvimos una conferencia con el doctor Vijay Tedas desde Japón y nos explicaba que en Japón, pues esta dinámica fue muy diferente, que el índice de infecciones y de complicaciones es menor. Y esto tiene mucho que ver por su estilo de vida, que no se automedican, que ponen más atención en hábitos, ¿no? De higiene, que no vamos a entrar a esa parte que ya lo están escuchando por todos lados, todos los días. Pero aquí lo importante es, al final, sistema inmune.
Entonces, de hecho, en Japón, Velash es una fórmula medicada que se vende en hospitales y en clínicas. No es de fácil acceso como nosotros tenemos la oportunidad de consumirlo y de adquirirlo tan fácil aquí. Entonces, nos platicaba que al tomar Velash, uno estás protegiendo procesos inflamatorios y en personas que ya están contagiadas, pueden pasar este proceso en casa, en aislamiento, pero evitando llegar a complicaciones tan graves, porque al final los procesos de complicación, específicamente COVID, como han escuchado, que podemos llegar hasta una fibromialgia, porque al final se dañan los alvéolos pulmonares, fibrosis pulmonar o una neumonía o hasta la muerte, eso en realidad depende de cómo esté tu integridad inmunológica, ¿sí? En realidad el virus no es lo que te mata. El proceso inflamatorio como respuesta a la infección y para tratar de atacar al virus, eso es lo que te puede llegar a matar. Ajá. Que repito el ejemplo que les ponía de esta persona que hace ejercicio y si tiene una competencia y está desgastado todo el tiempo, pues en la competencia no tiene posibilidades de ganar. Entonces, hay estudios que nos mandaron en donde se observa que a dosis altas aumenta hasta un 38.9% la citotoxicidad de las células inmunes que se llaman natural killer. Estas células son las que atacan al microorganismo patógeno, en este caso al virus. Ajá. Entonces, podemos decir que Velash mejora el trabajo de ataque del sistema inmunológico, además de que va a ayudar a mantener la salud intestinal y de la microbiota. Otro punto muy importante es que Velash va a ayudar a superar la cascada o la tormenta de citoquinas, que las citoquinas son las sustancias que se producen en el cuerpo o como respuesta de ataque, y siempre que hay una infección, pues hay fiebre, hay inflamación, esto es el proceso inflamatorio. Entonces, Velash apoya a que específicamente esta tormenta de citoquinas no sea tan intensa y se pueda disminuir o evitar la destrucción de los alvéolos por el proceso inflamatorio. ¿Cómo lo hace? Porque los metabolitos de Velash tienen mucho que ver en la expresión del gen NRF2, que esto es clave para la vía antiinflamatoria, para los procesos de regulación antiinflamatoria. Ajá. Por lo tanto, va a disminuir este exceso de producción de citoquinas y por lo tanto, entonces va a disminuir el daño a nivel órgano. Ajá. Entonces, esto evita que después queden secuelas por el proceso infeccioso. Por lo tanto, de esta forma también podemos decir que Velash apoya la fuerza del sistema inmunológico. ¿Qué es lo recomendable o cómo lo puedo tomar? Un sobre al día en paciente sano. Es la recomendación normal, ¿sí? 4 sobres si presenta ya síntomas o es un paciente aislado en observación, pero que ya empieza a presentar sintomatología. Y 6 sobres al día si ya está infectado y tiene complicaciones respiratorias. Sí es una dosis alta, pero como decíamos, en los estudios se observó que a dosis así altas va a apoyar a regular rápidamente esos procesos inflamatorios, a regular la producción de citoquinas y entonces evitar tener complicaciones graves. Y que entonces, de esta forma, no sea necesario tener que llegar corriendo por urgencia a un hospital para que te puedan apoyar y atender. Eso hace la diferencia porque como sabemos, se están saturando pues todos los centros de atención, los ventiladores, pues tampoco hay tantos, entonces todas las medidas que puedas tomar al respecto en cuestión preventiva, hablando específicamente inmunonutrición y de inflamación, yo te recomendaría que hagas todo lo posible para mantenerte de la mejor forma. Entonces, yo sé que fue muchísima información, creo que nos fuimos un poquito largo, pero espero que haya quedado muy claro cómo y el por qué todo el sistema de Sankey. Si puedes tomarlo completo, ya viste en qué áreas va a estar apoyando. Y si no puedes el sistema completo, pues por lo menos Velash. Velash y cuidar en cuestión de alimentación, siempre consumir una buena cantidad de proteínas, vegetales lo más que puedas en variedad, de frutas, verduras, porque al final las vitaminas, minerales, todo es muy importante, pero tómate el Velash. ¿Ok? Entonces, ahora sí, no sé, Gerardo, si nos da tiempo de algunas preguntitas. Eso es todo. Oye, Andy, primero te quiero decir gracias por esta presentación espectacular. Yo creo que todo mundo está feliz
no has visto tú el chat, pero yo sí he estado leyendo el chat, tanto en Facebook como en nuestra transmisión de Zoom, y todos, wow, excelente presentación, increíble, qué forma de explicar. O sea, durante toda tu presentación te estuvieron echando muchísimas flores y muchísimas porras, así es que la Oh, tienes que muchas saber. gracias. Así es que yo estoy también, pero encantado con la presentación, estuvo increíble. Creo que nos dejas con un sabor de boca muy, muy grato y con una explicación total de lo que es todo nuestro sistema y por qué sucede lo que sucede con nuestros cuerpos. Y sí hay preguntas. Eh, a ver, déjame encuentro una que estaba por aquí. Por ejemplo, hay una persona que dice, mi hermano estaba tomando las 4 fórmulas, es una persona que come sano, hace ejercicio, pero maneja mucho estrés, es sacerdote y hace un mes le dio un problema de subida de presión y arritmia. ¿Qué puedo recomendar ante esta situación? Bueno, ahí acuérdense que al final estas fórmulas apoyan mucho la cuestión bioquímica en el cuerpo, pero tampoco son magia. Es importante cuidar hábitos en general, ¿no? Entonces, si probablemente se desvelaba demasiado, sus tiempos de descanso no son suficientes, aprehensión emocional también. Entonces, hay que trabajar también la cuestión mental, emocional, específicamente cuando se trata de hipertensión. Y hay que verificar ahí tal vez cómo está su alimentación. Ajá. Porque tampoco es que por tomarlo ya se regula todo. Hay que verificar ahí y eso yo lo he visto muchas veces, que a pesar de que estén tomando las fórmulas, no vemos mucho avance en algunas situaciones y generalmente tiene que ver por la mala selección de alimentos, horarios y hábitos de descanso. Yo creo que tal vez ahí es más bien identificar cómo está ese estilo de vida y buscar opciones en las que pueda mejorar eso. Ahora, para hipertensión, Belash es muy bueno. De hecho, tenemos pacientes, o en lo personal, yo en la consulta, cuando tengo pacientes hipertensos controlados, sí les pido que a partir de la segunda semana se estén tomando la presión todos los días porque es necesario empezar a bajar la dosis del medicamento. Y hay casos en los que en los 3-4 meses de consumo diario podemos suspenderlo, pero eso ya depende de la persona y de la modificación de estilo de vida, de hábitos y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ojo, no significa, y no estoy diciendo que a los 3 meses ya lo quiten. Tiene que ver de acuerdo a la persona y a su avance. Aquí tenemos una buena pregunta. Dice, ¿qué me puede recomendar de Marina? ¿Qué me puede recomendar a una persona que después de mes y medio que tomó Belash, Iner 7 y Cronuit se había sentido muy bien y ahora que consumió la nueva versión de Belash presentó un poco de mareo y el azúcar le subió a 200? ¿Se habrá comido algún Ok. pambazo? El mareo puede ser porque acuérdense que esta nueva fórmula, por las nuevas cepas que se están usando, es un poco más potente. Entonces, cuando hay mareo, es porque hay una mala circulación. Entonces, tómenselo más diluido nada más. Más diluido y despacito durante el día. Si estaba acostumbrado a tomárselo en un vasito rápido, pues ahorita simplemente que lo tome como un poco más espaciado durante el día para que esto no tenga esa parte. Ahora, cuando la glucosa se eleva drásticamente, hay que tomar varios puntos en cuenta. Normalmente, lo primero es verificar si comió algo. Si no comió nada fuera de lo que normalmente consumiría, puede ser que si trae algún proceso infeccioso. Siempre que haya una infección en paciente diabético, sí o sí se eleva la glucosa. Que no ha descansado bien, que no ha tenido un buen descanso, entonces que esté muy estresado, también se eleva la glucosa. Que esté deshidratado o, en todo caso, cuando se empiezan a activar los mecanismos de utilización de azúcares y de células, bueno, en la célula, sí se ha observado que no es tanto que se eleve la glucosa en sangre, sino que se está regulando todo el proceso metabólico para utilizar esa glucosa en sangre. Entonces, Belash no tiene forma de hacer que se eleve la glucosa porque no tiene azúcar.
La única forma sería porque está consumiendo algo con azúcar o porque es una reacción a alguna otra cuestión, pero Belash está endulzado con stevia orgánica y tal cual dentro de sus ingredientes, pues no tiene nada de azúcar. Ni Cronuit, ni Iner, ninguno tiene azúcar. Me parece perfectísimo. Si quieres, nos vamos con dos preguntas más. Andy, gracias por de verdad haber hecho esta explicación. Además, cuando platicamos y me dijiste yo quiero decir todo, yo creo que estuvo perfecto, así como lo hiciste, estuvo perfectísimo. Ay, Déjame gracias. buscar el de un niño que vi aquí. Esta pregunta sí es interesante. eh, y sobre todo para que la escuchen los demás, porque la respuesta creo que va a ser muy interesante. Dice, contexto. Esta la pregunta Gerardo Martínez. Un niño de 14 años con leucemia linfoblástica ya recibió tratamiento y según todo bien, pero ahora resulta que hay un absceso en hígado. Se inició la toma diaria de Belash de la tercera generación por 10 días y sus estudios clínicos salieron mucho mejor. Pensamos dar todas las fórmulas, alguna recomendación de cómo podemos medir el avance del niño como para dejar de aplicar quimioterapia. Muy interesante la pregunta y veamos la respuesta. Ok, si ella está en procesos de quimioterapia, el cuerpo está bajo un estrés muy fuerte. Entonces, están dándole diario Belash. Solo, no sé si le dieron solo una toma de Belash, pero en este caso, algo muy importante en cualquier proceso oncológico es, uno, cómo puedo verificar que está mejorando con su nivel de energía, que no tenga tantos síntomas de náusea, vómito, que tenga tolerancia a los alimentos. Eso es muy notorio. Entonces, yo a mis pacientes lo que hago es que cuando ya están en un proceso de este tipo que tienen sus citas recurrentes o espaciadas, dependiendo cómo esté su tratamiento, siempre previo, unos 5 días previos a cuando le toca su sesión, les doy 3 dosis de Belash y 2 de Iner. Y posterior también, si posterior están con náuseas, vómito, intolerancia a los alimentos, que aquí, ojo, el problema en cualquier paciente oncológico que está bajo quimios, radios o cualquier tratamiento de este tipo, el riesgo es que como se presenta mucha inflamación en el cuerpo, las náuseas y la inflamación en todo el tubo digestivo baja la capacidad de absorción y aparte no comen porque se sienten muy mal. Entonces, el riesgo aquí es la desnutrición, la pérdida de masa muscular y que se debilita el sistema inmunológico. ¿Cómo puedo prevenir esto? Yo lo que hago y que me ha funcionado muy bien en mis pacientes de seguimiento oncológico y que todos los que deciden llevarlo así, es súper interesante ver cómo sus laboratorios se mantienen bien, no pierden peso, que eso es algo bien importante, ni masa muscular, es que los días previos yo les doy doble dosis de Belash y de Iner y terminando, como sienten que se quema por dentro, está muy inflamado todo, hacen con esa misma mezcla de Belash y de Iner 7 cubitos de hielo. Ajá, porque quieren cosas frías. Entonces pueden estar como chupando los cubitos de hielo, hacer como paletitas así, como si fueran de agua de limón, pero de Belash con Iner. Y esto apoya a que lo vayan consumiendo, que se vayan desinflamando y que vaya mejorando mucho la tolerancia. ¿Sí? Entonces yo le subiría a doble dosis, al menos 5 días previos y 2 o 3 posteriores al tratamiento y ya después continúan con uno de Belash y uno de Iner todos los días. Y bien importante es que cero azúcares, cero lácteos. Ajá. Eso es fundamental y hace mucho la diferencia en la respuesta de recuperación. ¿Ok? Extraordinario. Oye, ¿y qué te parece si para cerrar, Andy, si hay personas que nos están viendo por primera vez, a pesar de la explicación fabulosa que diste, la preocupación o la pregunta directa sería, yo ahorita entonces me podría tomar el Belash para protegerme, para estar como que más como un escudo, para tenerlo como un escudo interno? Esa sería la pregunta. Si yo vengo Por por primera supuesto, vez, sí. sí. Definitivamente sí, o sea, no vean Belash como que, ya hay un problema crónico, si yo estoy sano no lo necesito, no.
Ahorita, simplemente por el estilo de vida que llevamos, el tipo de alimentos, todo, se están dando procesos inflamatorios desde los niños. Por eso hay más enfermedades en jóvenes que antes eran solo de adultos mayores, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, y esto una gran ventaja es que lo puede tomar absolutamente toda la familia, todos, a cualquier edad, no hay contraindicación. Entonces, ahorita para cómo están las cosas, yo se lo daría, bueno, yo se lo doy a toda mi familia, hasta mi sobrinito, todo el mundo con Belash, porque al final es una protección. Estoy asegurando que los procesos inflamatorios no se estén detonando o estén más controlados, que mi sistema inmunológico se mantenga fuerte y protegido. Ahí está la clave. Me parece perfecto. Y por último, la ultimísima. Tú tuviste la oportunidad, mi querida Andy, de estar en Francia y Sí. de conocer directamente al doctor Brigitte Eveas, Y al que doctor fue Marvin el que estuvo Eveas, con sí. nosotros, sí, que estuvo con nosotros hace unos días. Tuviste oportunidad de conocer cosas que muchas personas no han conocido. Sí. Y te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿cuántos años llevas viendo resultados positivos con los productos de Sanki? Y la segunda, después de haber visitado Francia, ¿qué sabor de boca te deja todo lo que hay detrás de algo tan sencillo aparentemente como unos sobrecitos? Sí. Bueno, yo tengo 8 años de conocer Sanki. Empecé a usarlo en mi familia. Cuando vi los resultados específicamente con mi mamá hipertensa, que no controlábamos con nada, ahí fue donde volteé a ver esto y dije, a ver, ¿qué es esto? Y entonces empecé a investigar y tuve la oportunidad de estar en Francia hace 6 años, justo ahí en una conferencia, ¿no? De investigación. Y entonces, al ver ya el nivel en el que están haciendo las investigaciones y la tecnología que tienen y todo, dije, no, hombre, o sea, esto en México no existe, ¿no? Y he tenido muchas oportunidades de platicar con el doctor Vigit y él, me acuerdo muchísimo cuando lo conocí, que nos decía, es que si yo les doy todo lo que ya tenemos allá, si ahorita con el Velash hace 8 años, que era como lo más básico, están impresionados y creen que mucha gente lo vende como polvitos mágicos, que así erróneamente le dicen. Imagínate si les damos todo lo que ya tenemos ahorita, ¿no? O sea, entonces, al final es como tener la seguridad de que estamos en el lugar correcto, con los productos correctos, que siempre van a ir enfocados a mantener la salud, ¿no? Entonces, yo definitivamente he dejado de gastar en un montón de cosas que antes hasta recomendaba para que cuidar y todo, no es cierto. O sea, al final, si tú aseguras que la función celular esté correcta, que tu capacidad de absorción intestinal sea la mejor porque tu microbiota está saludable, ahí está la clave. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo estoy aquí totalmente. Me parece perfecto, eso es todo, Andy. Pues amigos, si ustedes se dan cuenta, ya son casi las 10 de la noche y estuvo rayando las 2 horas aquí con nosotros, Andy, con una disposición extraordinaria. Vamos a dejarla ya descansar. En Colombia ya son las 11 de la noche, así Ay, es que pues, vamos, sí, vamos a terminar esto. Solamente mañana quiero decirles que también Andy va a dar una ponencia, ¿verdad? Mañana va a ser a través de otra página, a través de otra sala de Zoom. Si quieren, ahorita se las ponemos. Ya Grisel hizo el favor de ponerla en Facebook. Ahorita se las podemos poner también aquí en Zoom, pero bueno, se las voy a decir, para los que somos tecnológicos va a ser muy fácil entenderla, para los que no nos angustien. HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, bit.ly, diagonal, seminarios Sanki médicos, la S de seminario, la S de Sanki y la M de médicos en mayúscula. Les dije que no se espantaran los que no eran tecnológicos. Se los vamos a poner por aquí. ¿Qué va a pasar mañana, Andy? mañana Sí. de la conferencia corporativa. Ajá. Bueno, mañana voy a explicar un poquito más sobre cómo funciona el sistema inmunológico en reacción a algún proceso infeccioso y cómo Sanki entra en todo este mecanismo de regulación y de apoyo al sistema inmunológico.
No, pues excelente. Entonces mañana tampoco hay que perdérsela. Y mañana va a ser a las 8 de la noche y pues para empezar el mes con el pie derecho, ¿no? Va a Sí. ser espectacular. Así que si hoy viste información que te gustó, que fue interesante y que te fuiste acordando de otras personas que tal vez les va a ayudar mucho, y no tal vez les va a ayudar mucho, pues es una oportunidad de compartirlo también. Me parece perfecto. Pues nuevamente, Andy, agradecerte de tu disposición extraordinaria y de verdad, muchísimas, muchísimas felicidades. Y bueno, pues te llevaste las palmas, te llevaste la palma de oro. Todo el mundo muy feliz con tu ponencia en las dos plataformas. Muchas gracias, Andy, por todo. Te agradecemos muchísimo. Pues muchísimas gracias a ti, Gerardo, por invitarme, a todos los que están presentes y quedarse toda la conferencia. Y cualquier duda, cualquier cosa, es para mí un placer apoyarlos y ayudarles en lo que pueda. Me parece perfecto. Muchas gracias, Andy, nuevamente. Gracias, amigos. Buenas noches a Colombia, Perú, Estados Unidos y México, que se conectaron de esos 4 países. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho, lávense las manos y tomen mucho Velash, por favor, muchísimo. Y tomen todos los productos como ya vieron. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Bravo, hija, cada vez lo haces mejor, ¿eh? Eso es todo, eso es todo. Es que están mis papás aquí conmigo. No, pues extraordinaria. No, pues si me está escuchando, señora, la felicito porque de verdad extraordinaria.